Muy bien, gracias, estimado Pedro Brieger, eh, amigo ya desde hace algunos años. Recuerdo que nos conocimos en Ciudad de México en el 2022, me parece, en el séptimo encuentro del grupo de Puebla. Fue que coincidimos, intercambiamos amablemente número y establecimos este diálogo. Gracias, Pedro, por tu amable tiempo, Ustedes, disposición para participar hoy con nosotros y en este conversatorio reflexivo en torno a las elecciones legislativas recientes en Argentina el pasado domingo, con Pedro Brieger, insisto, periodista, analista y escritor argentino, de quien me permito dar lectura de breve semblanza sin pretender ser tan reduccionista, columnista, fue columnista de la cadena CNN, del programa La Cabina en Radio Pública Ecuador, conductor de Visión 7 Internacional, columnista de política internacional también en Visión 7, columnista del programa El Destape, como parte de los antecedentes docentes en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Sociología del Medio Oriente, Periodismo Internacional también, Geopolítica de Medio Oriente en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Morón como parte de la licenciatura en Periodismo, Políticas de Desarrollo del Nuevo Orden Internacional, profesor adjunto interino en el 97 al 2003. Finalmente, como parte de sus premios, distinciones, eh, premio a la labor periodística en 2012 por la Asociación de la Prensa Técnica y Especializada en Argentina, el premio Construyendo Ciudadanía en Radio y Televisión en 2011, premio Martín Fierro como mejor tarea periodística en 2009, en 2008, premio al programa El Destape como mejor programa periodístico de cable, producción y conducción del programa Historia Contemporánea de Medio Oriente en el 96, 97 y 98. Insisto, no pretendo ser reduccionista. Agradecemos, Pedro, tu amable tiempo, disposición y esa sensibilidad. Es la segunda vez que participas amablemente con nosotros, recordando que la anterior fue justo hace 2 años, ¿sí? En octubre del 2023, cuando Javier Milei tomó protesta como presidente de Argentina. E insisto, ahora el tópico, el tema de discusión o a deliberación como parte de este conversatorio es el análisis de las elecciones legislativas en Argentina del pasado domingo. Pedro, gracias nuevamente por tu tiempo desde Argentina para ejercitar este análisis de la elección pasada. bien, la idea, Ernesta, como habíamos conversado, es hacer una breve introducción, algunos elementos claves para que la gente que está acá con nosotros pueda comprender. Bien dijiste, Javier Milei fue electo presidente hace 2 años, una persona que venía de fuera de la política, que aparecía en los medios de comunicación como un payaso mediático, que así era calificado, además como payaso mediático, se hizo conocido por ser un personaje excéntrico, y a esto hay que agregarle el cansancio de los partidos políticos tradicionales. Algo que no es privativo de la Argentina, lo hemos visto en muchos países de América Latina, lo vemos en Europa, han surgido candidatos a la presidencia, han sido electos presidentes, personajes que no provenían de la política. Podemos tomar en el caso de Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Noboa en Ecuador, para tomar algunos ejemplos de personas que no necesariamente responden a un signo político, pero que lo que responden es a la crisis de la institucionalidad, de las instituciones, de los partidos políticos, y que se montan justamente sobre el desprestigio de la política. Así apareció Javier Milei, casi como una última chance de poder recuperar un crecimiento en la Argentina, con un condimento agregado, que siempre hay dos condimentos agregados muy importantes para entender de la Argentina. Por un lado, el peronismo, un movimiento histórico que apareció en 1945 con la figura de Juan Domingo Perón y también Eva Perón, que murió muy joven a los 33 años,
y que dividió la Argentina en dos sectores claramente diferenciados, quienes adhieren al peronismo y quienes odian al peronismo. Quienes adhieren al peronismo reivindican los derechos sociales otorgados durante el primer gobierno principalmente o los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, entre el 45 y el 55, fue derrocado por un golpe de Estado, justamente por aquellos sectores antiperonistas que odiaban los derechos sociales conquistados durante el peronismo. Hay que recordar que cuando Eva Perón, Evita, como es conocida, estaba enferma en su lecho de muerte, ella murió de cáncer, en las paredes escribieron Viva el cáncer. Esto para dimensionar lo que significa en la Argentina el antiperonismo, el peronismo y el antiperonismo. Los golpes de Estado en la Argentina tuvieron justamente la característica, después de 1955, de ser en contra de gobiernos peronistas. Por otra parte, el peronismo gobernó durante varios años, especialmente en este siglo XXI, desde el año 2003, justamente después de una profunda crisis política y social que hizo eclosión en el año 2001, el 19 y 20 de diciembre del año 2001, donde la consigna que se cantaba en las calles era que se vayan todos. Esto es, había un gran cansancio de la política tradicional y justamente quien emergió en ese momento fue un político dentro del Partido Peronista, pero del sur de la Argentina, desconocido por la mayoría de la población, me incluyo. Yo prácticamente no sabía quién era Néstor Kirchner en el año 2003, que logra llegar a la presidencia. Él después le traspasa el mando en la sucesión a Cristina Fernández de Kirchner. Néstor Kirchner muere en el año 2010. Y hay un segundo elemento de la Argentina que siempre hay que tomar en cuenta, que es el tema de la inflación. Un problema endémico. Y la búsqueda incesante por parte de un sector de la población que busca canjear los pesos por dólares. Siempre se dice que fuera de los Estados Unidos el país que más dólares tiene es la Argentina. No sé si esto es cierto o no, ustedes al fin y al cabo son frontera con los Estados Unidos, pero es algo que se repite constantemente, más allá de si el dato es real, correcto o no. Esto marca algo muy importante, el tema de la dolarización de la economía, de las personas, de los recursos, de las fuentes y el hecho de que el dólar, si bien no tiene un curso legal, porque no es moneda legal, se lo puede intercambiar sin ningún problema, el peso argentino sigue siendo moneda legal, y justamente Javier Milei apareció ganando las elecciones en el año 2013, 2023, después de una crisis del último gobierno que llevó el signo del peronismo, pandemia mediante, hay que recordar esto también, un elemento muy importante para tomar en cuenta, y que en realidad él emerge también con un discurso antipolítica, prometiendo que toda la economía se va a dolarizar y que él tiene la receta para frenar la inflación. Esto como contexto general. Un mal endémico, como dije, la inflación, es algo que en México ustedes no tienen dimensión de lo que esto implica. La inflación o la hiperinflación, cuando los precios van aumentando incluso varias veces durante el día, como se suele decir, la hiperinflación es disciplinadora. ¿Qué significa que es disciplinadora? Que es muy difícil salir a protestar por otros temas cuando hay una hiperinflación y todos los precios cuando vas a comprar un kilo de tomates o un litro de leche o lo que fuera, te va aumentando todo el tiempo. Ya se pierde la noción del dinero y cuando alguien logra frenar la hiperinflación o la inflación, hay como un respiro, hay como un respirar. Ah, por por fin podemos tener una cierta estabilidad. Carlos Menem lo logró en la década del 90, cuando él asume la presidencia después de una crisis hiperinflacionaria, él logra estabilizar el peso con el dólar de manera artificial, lo que se dice secando el mercado. Esto es provocando una recesión, desocupación, pero eliminó durante un tiempo con esta paridad peso-dólar este mal endémico de la Argentina,
que es la hiperinflación o la inflación, algo que los diferentes gobiernos peronistas no lograron resolver. Llegó Milei en el año 2003 y aplicó medidas de ajuste muy importantes. Primero llevó a una devaluación del peso muy drástica en las primeras semanas y después efectivamente logró bajar la inflación, algo que fue fundamental para la conciencia colectiva. Esto puedo dar ejemplos de la vida cotidiana. Saber que yo voy a comprar una docena de huevos en el supermercado al mismo precio hace 3 meses, me permite de alguna manera saber dónde estoy parado frente a mi vida económica. Ahora, también es cierto que como docente universitario, por ejemplo, desde que asumió Javier Milei, mi sueldo no aumentó ni un peso, nada, mientras los precios seguían subiendo. Claro, a menor escala que lo que aumentaban antes, pero los precios siguen subiendo. Y además, con una actitud muy perversa, pero inteligente por parte de este gobierno, que es evitar que se sepa que los precios suben. A ver, voy a dar un ejemplo muy concreto. No sé cómo es en México, pero para explicar esto de manera muy gráfica. Cuando la gasolina aumenta, tradicionalmente, un elemento fundamental para cargar el combustible en los carros y para el transporte, la Argentina tiene un sistema de transporte con camiones muy importante, por lo tanto, cuando aumenta el combustible, inmediatamente esto se traslada a los precios en la vida cotidiana. Cada vez que aumentaba el precio de la gasolina, los titulares catástrofe en los diarios, en la televisión, en la radio, eran aumentó la gasolina. 5%, 2%, 3%, no importa el porcentaje, aumentó la gasolina. Este gobierno cambió una legislación y permitió que no se informara más sobre el aumento de la gasolina. Entonces, por ejemplo, hace 2 meses hubo en un mismo mes 3 veces de aumento de la gasolina, pero nadie se enteró, porque no estaban los títulos catástrofe. Entonces, en el imaginario colectivo, no aumentó la gasolina. Claro, cuando uno tiene un carro y va a cargar el combustible, no se fija si está 2 centavos más, 5 centavos más, 2 pesos más, 3 pesos más. Uno va y carga porque lo necesita. Entonces, la sensación generalizada fue que efectivamente Javier Milei logró frenar la inflación. ¿Hay inflación en la Argentina? Sí, pero un 30% anual que hay hoy en día, que a usted le puede parecer una barbaridad, comparado con 200% anual que había hace 2 años, es un gran cambio. Y en estos últimos tiempos hubo algo muy importante, que fue nuevamente esta tensión entre el dólar y el peso argentino, y la sensación que si Javier Milei no lograba consolidar su poder en la elección legislativa del domingo, se venía el caos. Y todo el mundo estaba preparado para este lunes, esto es ayer, un caos total en la Argentina si Milei no lograba un muy buen resultado. Esto explica en cierta medida los resultados en una elección no tienen, más en una situación complicada, ¿no? No tienen una respuesta lineal ni única. Entonces, fíjense que podemos sumar dos elementos muy importantes. Por un lado, un histórico antiperonismo. Hay gente que odia al peronismo y nunca va a votar al peronismo. Y por el otro lado, una sensación de estabilidad brindada por Milei, que si Milei no lograba un buen resultado electoral, esto se iba a la mierda, para hablar mal y pronto. Se iba a la mierda y nadie sabía lo que iba a pasar. Y de hecho, el discurso oficial del gobierno frente a estas elecciones era el riesgo Cuca. ¿Qué es el riesgo Cuca? Cuca es un apodo que han utilizado desde los sectores antiperonistas, jugando con la letra K de Cristina Fernández de Kirchner o de Néstor Kirchner, el riesgo K, el riesgo Cuca.
El riesgo Cuca era lo que podía pasar si los Cuca ganaban. Esto es, si ganaba el kirchnerismo o perdía el gobierno. Yo sé que es difícil de explicar esto, pero para tomar un ejemplo también de la vida cotidiana, los medios de comunicación, los principales diarios o portales de noticias, medios de comunicación, por ejemplo, cuando hablan de un juez que tiene afinidad con el peronismo, no dicen el juez Juan Pérez, dicen el juez K, ponen la letra K como sinónimo de kirchnerismo. Cuando hay un juez que tiene afinidad con el gobierno o que tenía afinidad con la derecha de Mauricio Macri del gobierno anterior, no ponen el juez M. Esto quiere decir que hay permanentemente una demonización de todo aquello que está emparentado con Cristina Fernández de Kirchner, con el kirchnerismo, con el peronismo, que no es nuevo en la Argentina. Por eso yo les mencioné, el golpe de Estado de 1955 en contra de Juan Domingo Perón ha quedado grabado en la memoria colectiva y de hecho la derecha argentina en su discurso, y Javier Milei lo ha repetido en más de una oportunidad, permanentemente se ha dicho, la decadencia de la Argentina tiene 80 años. ¿Desde cuándo? Desde que llegó el peronismo. Efectivamente, para la derecha argentina, que antes tenía sectores sociales vulnerables que no eran parte de la sociedad porque no tenían derechos, la incorporación de millones de personas a la sociedad fue un golpe. Claro, antes de 1945, la sociedad estaba manejada por una franja minoritaria de la población que tenía el poder económico, el poder social, y lo que hizo el peronismo fue amplió todo eso. Voy a tomar un ejemplo muy claro al respecto. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, amplió y creó universidades nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Un bastión de la educación en la Argentina, de la educación universitaria, es algo que a veces fuera de la Argentina es difícil de comprender, pero la educación universitaria en la Argentina, la universidad, es libre, pública y gratuita. ¿Qué significa esta? Que cualquier persona puede entrar a la universidad y es gratuita. Yo sé que a veces es difícil de entender. Recuerdo una compañera que tenía un diálogo con compañeras mexicanas donde las compañeras mexicanas le planteaban, bueno, pero ¿cómo amplían ustedes las cuotas para las minorías? Y la respuesta de esta compañera en la Argentina es, acá no hay cuotas. ¿Cómo no hay cuotas? ¿Y cómo hacen para incorporar, para que más sectores minoritarios entren a la universidad? Y le decía, acá no hay cuotas. Cualquier persona entra a la universidad sin examen de ingreso y es libre y gratuita. Claro, esto es difícil de entender porque hubo una reforma universitaria en 1916 muy importante que estableció que la universidad era pública y después el peronismo la hizo gratuita. Con el kirchnerismo se ampliaron las universidades. Esto es, empezaron a crear muchas universidades nacionales, públicas, libres y gratuitas. En las afueras de la ciudad de Buenos Aires, la universidad más importante es la Universidad de Buenos Aires, la UBA, donde yo dicté clases muchos años, pero imagínense ustedes que nacieran pequeñas universidades en las afueras de Puebla, ya que ustedes están en Puebla, y que la gente que vive a 30 kilómetros de Puebla no tiene que ir más a la Universidad de Puebla porque tiene una universidad a la vuelta de su casa y gratuita. Ya no tiene que viajar más hacia Puebla, ya no tiene que viajar una hora y media hasta la universidad y volver tarde a la noche, porque acá se estudia hasta muy tarde, sino que tiene una universidad a la vuelta de su casa. Esto para los sectores tradicionales siempre ha sido una afrenta, porque tienen una concepción elitista de la universidad y de la educación. Una dirigente de la derecha argentina, años atrás, se atrevió a decir públicamente
¿para qué hay tantas universidades en las afueras de la ciudad de Buenos Aires si al fin y al cabo los pobres no llegan a la universidad? Mentira. Justamente uno de los baluartes, uno de los pilares del peronismo es que los sectores populares podían acceder a la universidad por esto que yo mencioné antes, porque es pública, libre y gratuita. Esto es, un hijo de un obrero o un obrero puede ir a la universidad, de la misma manera que va el hijo de un médico o el hijo o la hija de un periodista. Esto es algo muy importante que justamente la derecha argentina ha tratado de revertir. La derecha argentina ha tratado de arancelar la Universidad de Buenos Aires como paso previo tal vez a una privatización. Es tan importante esto en la memoria colectiva que les voy a dar dos hechos para que lo puedan comprender. Primero, hace 20 y pico de años, durante un gobierno de la presidencia de Fernando de la Rúa, un economista de derecha fue ministro de Economía y planteó arancelar la Universidad de Buenos Aires, las universidades públicas. Hubo tantas protestas que a las 2 semanas tuvo que renunciar. No lo pudo hacer, porque en la memoria colectiva argentina esto sigue siendo un pilar muy importante. Milei, Javier Milei, al comienzo de su presidencia, también empezó un embate de desfinanciamiento de la universidad pública, cosa que sigue haciendo hasta el día de hoy. Hubo una manifestación gigantesca, manifestaciones en todo el país, en defensa de la universidad libre, pública y gratuita, y lo reitero muchas veces, libre, pública y gratuita. Y tuvo que retroceder, aunque no le otorga fondos a la universidad, que es una forma de asfixiar a la universidad. Por ejemplo, si no hay aumentos a los docentes, si en el presupuesto no se le otorga más presupuesto a la universidad prácticamente no puede funcionar. Bueno, este es el objetivo. La derecha argentina siempre quiso salir en contra de este pilar fundamental de la educación pública libre y gratuita. Ahora bien, yo les dije varios elementos para tomar en cuenta. Por un lado, el antiperonismo histórico, por el otro lado, el temor al caos, y además Javier Milei todavía tiene un crédito abierto por una parte importante de la población porque está recibiendo el apoyo de los Estados Unidos. De manera sorpresiva, inusual, el gobierno de los Estados Unidos le ha brindado un gran apoyo a Javier Milei, incluso con dinero directo del Tesoro de los Estados Unidos. Acá hay una paradoja, porque por un lado hay un sentimiento anti-norteamericano importante, pero por el otro lado volvamos a lo que yo les planteé del caos. La sensación que si Trump deja de apoyar a la Argentina otra vez entra en el espiral del caos. Y en la memoria colectiva, caos en la Argentina es el año 2001, cuando cae el gobierno del presidente Fernando de la Rúa, 19 y 20 de diciembre, con decenas de muertos en las calles. Entonces, esto funciona como un elemento también para decir, es preferible esto, aunque no nos guste, aunque estemos perdiendo el trabajo, aunque la economía no mejore, aunque estemos en un proceso de recesión, pero frente al caos es preferible esto. Y además, el peronismo, al estar en la oposición, lo que planteó en el discurso frente a la elección legislativa que renovó parte de la Cámara de Diputados y parte de la Cámara de Senadores, no se renovó todo al mismo tiempo, el peronismo lo único que planteaba era hay que frenar a Milei. No planteaba una alternativa, como no era una elección presidencial, no planteaba una alternativa, bueno, ¿qué hacemos? Porque al fin y al cabo quien tiene el poder es el presidente. Es muy difícil en una elección legislativa parcial plantear en un país, la Argentina como el mexicano también, donde la figura presidencial es muy fuerte.
Entonces, en un país presidencialista, cuando se renuevan las legislaturas, tenemos un problema porque es muy difícil para las oposiciones plantear una propuesta alternativa a la del gobierno. Bueno, esto es una breve introducción. Como habíamos hablado con Ernesto, me imagino que ustedes tendrán muchas preguntas o podemos dialogar también. Déjeme un minuto, porque yo estoy en mi casa y estoy cocinando y tengo que ver un minuto si no se me quema la cocina y ya vuelvo. Adelante, Pedro, adelante, muy, muy amable, gracias. Mientras vamos enlistando el orden de intervenciones, suplicaré que preguntas concretas o comentarios adicionales que pudieran formular eventualmente lo manifiesten con mano física o mano virtual para asignar el orden debido y escuchar las intervenciones una vez que se incorpore con nosotros Pedro. Adelante, ingeniero, en breve le asignamos el uso de la voz. Posteriormente, un servidor emitirá una interrogante. Solo recordar que conocimos a Pedro, lo hablábamos al inicio, en 2022 en Ciudad de México, en el séptimo encuentro del Grupo de Puebla. Asistimos por Opción Ciudadana, don Ricardo Villa, Carlos Mesa Gutiérrez, un servidor. Allí fue que logramos este vínculo con Pedro Brigger. Tengo una gráfica que quiero compartir en torno a los resultados del pasado domingo. Tenemos que la Libertad Avanza más PRO ganó 107 espacios, bancas le asignan. Fuerza Patria más aliados, 98. Otros, no se especifica, 21. Provincias Unidas, 17. Y es hasta ahí el dato. Pedro, estoy compartiendo pantalla de los Sí, sí, ya, resultados. yo te escuchaba todo el tiempo. Agrego un dato a lo que estás planteando, Por favor, y por es favor. que el Javier Milei eh, está gobernando en gran medida por decreto y que uno de los problemas que tenía con la conformación actual hasta el 10 de diciembre del Parlamento es que algunas medidas que había tomado por decreto, el Congreso las había rechazado. Entonces, para la Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, era muy importante crecer en bancas, en primer lugar, para evitar que el Congreso rechazara sus vetos. Ahora, el gobierno tiene una particularidad, antes de las preguntas que sé que quieren hacer. Es un gobierno inusualmente cruel y ha sido, es una palabra que no se usa mucho, Ernesto, eh, porque no hay muchos gobiernos crueles. Está emparentado un poco con Trump, ¿no? Con estas medidas que está tomando, por ejemplo, de decir que, bueno, en noviembre no va a haber plata para los bonos de comida para la gente que recibe la ayuda, el SNAP, como lo llaman en Estados Unidos, para la comida. El gobierno, por decreto, eliminó a miles de personas que recibían una pensión por discapacidad, cuando la mayoría, el gobierno lo que hace es no avanzar con lo que la ley le dice que tiene que hacer. No avanza, no lo hace directamente. Entonces, no pudo imponer por decreto algo, una ley, el Congreso le rechaza el veto, le dice, ustedes tienen que destinar dinero para discapacidad, ¿qué hace el gobierno? No lo destina. Como tiene un poder judicial afín, eso parte importante que yo no mencioné, como tiene un gobierno, un poder judicial afín, puede no hacer lo que la ley le dice que tiene que hacer.
Perdón, quería agregar esto porque ya que habías mostrado el gráfico, Ernesto, era importante remarcar esto más allá de cuántas bancas tiene exactamente. De acuerdo, gracias Pedro, muy amable. Eh, en primer momento le corresponde el uso de la voz con pregunta o comentario adicional al ingeniero Ricardo Villa, posteriormente un servidor, después Gildardo Gómez y posteriormente Oscar Adolfo Aguirre, nuestro amigo fundador Con de gusto, Morena, con gusto, Oscar Aguirre. con gusto, Ricardo, que nos conocimos también en Puebla, por ¿Cómo no? supuesto. ¿Cómo Lo no? recuerdo. Así es, don Pedro. ¿Qué ¿Qué tal, tal? Mucho Ricardo? gusto en saludarte. Bueno, pues sin más preámbulo, Lo muchas mismo digo. felicidades. Es increíble que te estemos oyendo aquí en México, ¿verdad? Desde Argentina. Estas conferencias vía Zoom son verdaderamente casi, se puede decir, milagrosas. Yo estudié en Estados Unidos bueno, y en Inglaterra con dos argentinos. Uno se llamaba Michel Mutal, que su padre era dueño de una fábrica muy importante, Alpargatas, allá no sé si en Buenos Aires. Sí. Y el otro, lo digo por los apellidos, a lo mejor los recuerdas o no, eran gente importante, pero no necesariamente los vas a conocer. Y el otro era Alberto Araoz, que bueno, también estudiaba ahí economía en Inglaterra y ya les perdí la pista. Nunca tuve la oportunidad de llegar a Argentina, en verdad lo lamento muchísimo, como a otros países de Sudamérica, ¿va? Podemos aprender mucho viajando por toda América, ¿verdad? Ahora bien, a Milei le he oído algunos discursos o planteamientos como economista muy interesantes. La verdad, pues yo estudié esa materia y bien fundamentado, se ve que ha leído mucho, conoce a los autores de economía más importantes, podemos decir, del mundo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, yo he entendido más o menos lo que él quiere hacer, ¿no? En Argentina, que evidentemente tiene un costo social muy elevado. Nosotros tuvimos una inflación del año 82 al 88, que yo conozco bien, que terminó en el año 88 con 180% anual. Es hasta donde hemos llegado en inflaciones catastróficas. Después del 88, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari tardó un sexenio hasta que será en 1994, cuando terminó en bajarla de 180% anual al 7% anual. Tardó 6 años, pero lo logró. Y de ahí en adelante México no ha tenido inflaciones catastróficas, ¿verdad? Evidentemente. Ahora bien, desde el punto de vista económico, la inflación se da por el lado de la demanda, ¿verdad? Agregada, excesiva, o por el lado de los costos. Y yo no sé cómo es posible que, pues, Argentina haya tenido, me imagino, déficits fiscales sumamente fuertes. Sé que Milei quería hasta abolir el Banco Central en un momento dado, etcétera, y tomar medidas, y seguramente las ha estado tomando, ¿verdad? De tipo draconiano, totalmente, ¿verdad? Y bueno, él piensa que el Estado ha interferido mucho con la capacidad de todos los argentinos para crear riqueza y que el individuo, por eso habla tanto de la libertad, etcétera, de una manera muy exagerada, pues es el protagonista, ¿no? Como pues en los países capitalistas con clases empresariales sumamente fuertes, aguerridas y con mucho coraje, porque yo soy empresario y sé que se necesita tener valentía para tomar decisiones, abrir mercados, competir y todo lo demás, ¿no? Entonces, ha sometido a Argentina, me imagino, a este nuevo paradigma. Ahora, no es fácil de entender para todos los argentinos y mucho menos practicar, porque seguramente la clase empresarial pues no es tan grande o no puede aumentarse rápidamente para que esa forma de pensar y de actuar en la economía pudiera ahora sí que suplantar totalmente la intervención estatal. Por eso ha retirado subsidios
Y como sabemos del capitalismo salvaje, ¿no? Cada quien se defienda como pueda y eventualmente cree que con eso se puede lograr una sociedad más productiva, más fuerte, con un crecimiento económico mayor. Y bueno, pues hay ejemplos, por ejemplo, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, el famoso economista Ludwig Erhard, Alemania tenía precios controlados por todos lados en el año 48-49. Llegó este economista, que eventualmente fue primer ministro de Alemania, y dijo, fuera todos los precios, se abre el mercado, pase lo que pase, que cada quien produzca lo que pueda y que el mercado decida cuánto valen las cosas. Y milagrosamente, según dicen, ¿verdad? Y yo compré su libro en esa época, La economía social de mercado. Las tiendas se empezaron a llenar de productos por todos lados, ¿no? Y entonces ese tipo de asfixia que crea un sistema demasiado rígido, con mucha intervención estatal, pues pasó completamente a segundo o tercer término, se eliminó totalmente, ¿no? En fin, son experimentos importantes ante crisis muy grandes. Yo realmente lamento que habéis tenido tantos problemas, bueno, políticos con el peronismo, ni se diga el golpe de estado de Videla, ¿verdad? En el año, creo que fue en el 76, ¿no? Del 76 al 83, etcétera, ¿no? Claro. Y todo lo demás, ¿no? Pero no conozco las variables a fondo económicas de Argentina. Sé que los agricultores ahí juegan un papel muy grande, los impuestos que les ponen, la capacidad de exportación, el que no tengáis suficientes dólares todo el tiempo. Ahorita el préstamo yo creo que es para respirar, ¿verdad? De 20.000 millones de dólares. También México entró en un grave problema en el 95, hay que decirlo, con el presidente Cedillo, y nosotros andábamos buscando casi que por el mundo entero 50.000 millones de dólares, 50.000. Y el Congreso de Estados Unidos nos los negó. Clinton actuó a favor de México como presidente de Estados Unidos, los bancos internacionales de Europa y demás. Creo que logramos juntar como 35.000 millones de dólares y el peso se devaluó ahí más del 100%, ¿verdad? En el año 95. En fin, hemos pasado también por crisis fuertes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo te comento todo esto porque pues, es como vemos desde lejos, ¿no? Es muy difícil para nosotros, sobre todo si no hemos visitado el país y no hemos estado ahí, el poder calibrar la magnitud de la situación que se vive y la corrección, para bien o para mal, que quiere hacer el famoso Milei en estos momentos. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿qué posibilidad le ves a este experimento de Milei de que pueda tener un razonable, vamos a decirlo así, ¿no? Éxito? No sé, en otro año más o dos. Yo sé que el tiempo corre y que la gente quiere resultados rápidos, ¿no? No quiere esperar eternamente a corregir situaciones que se vuelven muy críticas para el bolsillo, ¿no? De cada uno de los argentinos. Pero bueno, tú habrás estudiado, tú estás en el medio, tú tienes información tremenda, que vivencias y eso que nosotros no tenemos aquí en México. Y yo no sé exactamente este cambio de modelo fuerte, rudo, ¿verdad? Si tiene alguna esperanza de éxito, porque también sería un costo, como tú has dicho, muy fuerte para Argentina, que fallara nuevamente y que cayeran en un caos quizás todavía más fuerte, más profundo del que ya venían teniendo, ¿no? Eso francamente sería un retroceso gigantesco. Entonces, bueno, dame tu apreciación a nosotros, a todo el grupo. Te agradecemos mucho que hayas compartido esta conferencia a través de Ernesto, de todos nosotros que te conocimos. Y bueno, pues es una forma de intercambiar experiencias de un país a otro y me parece magnífico y estamos atentos a todo lo que nos digas, ¿eh? Y un fuerte abrazo de mi parte, Pedro. A ver, Ricardo, hay una palabra que me quiero detener que me parece muy importante, que es la palabra éxito. ¿Éxito para quién? El modelo de Javier Milei, él mismo lo dice, es la Argentina de hace 100 años. Él repite constantemente muchas falsedades, que es muy el estilo Trump, ¿no? De decir muchas desmentiras, que después son fácilmente desmentibles, pero no importa, él lo dice permanentemente y sin costo, por lo general sin costo. Él habla de una Argentina de hace 100 años. La Argentina, el modelo de la Argentina de hace 100 años, era un modelo de la Argentina prácticamente sin sindicatos, prácticamente sin derechos sociales, para
una minoría de la población. Si hoy tenemos en la Argentina 40 millones de habitantes, el modelo de éxito para Javier Milei, por supuesto que no lo dice con las palabras que estoy utilizando yo, es para un país de 5 o 10 millones de habitantes. No es casual que su ministro de Economía, por ejemplo, hable del modelo peruano como modelo al cual la Argentina aspiraría. ¿Por qué? Porque para ellos la macroeconomía es lo más importante. Entonces, ¿qué citan del modelo peruano? Que hace cerca de 20 años el Banco Central tiene el mismo presidente. El Banco Central no interviene en la economía, hay crisis políticas, pero no importan las crisis políticas porque el gobierno o la economía peruana es estable. La economía peruana hoy tiene 70% de economía informal. Dicho, hace 2 semanas estaba dialogando con Nicolás Garnero Lynch, un gran sociólogo peruano, que escribió un excelente libro que se llama La cholificación del Perú. 70% de la economía informal. La Argentina, uno de los pilares de la economía que tenía era la economía formal. Esto implica también sindicatos, por supuesto. Lo que buscan es destruir esa economía. Lo que buscan con el individualismo que mencionabas, Ricardo, es el modelo de, yo no sé cómo se llama en México, pero es la persona que reparte pizza a domicilio o que reparte una gaseosa a domicilio, que acá está muy identificado con la marca de una de las empresas, donde hay un muchacho o una muchacha que va en bicicleta, que es propia, que no le pone la empresa, que no tiene derechos sociales, que no tiene vacaciones, pero cree que va a ser un gran emprendedor porque no tiene patrón, aunque trabaje casi hasta la muerte y no gane fortunas, pero no tiene patrón. Es el modelo individualista justamente que señalabas, Ricardo. Bueno, este es el modelo al que aspiran, que no haya sindicatos, ahora están buscando una reforma laboral que va justamente en ese sentido, que se pueda despedir a cualquier persona sin ningún problema. El modelo que existe en Estados Unidos en gran medida, no sé cómo es en México, donde se puede despedir a cualquiera, se le dice no, mañana no vienes y listo, punto, no existe más. Bueno, la Argentina tiene una tradición sindical muy importante que la burguesía financiera, porque es básicamente financiera, en la Argentina busca eliminar. Y el segundo elemento muy importante para entender, Ricardo, hablaste de préstamos, es que la Argentina ha recibido numerosos préstamos en los últimos años. Y también en la era Javier Milei, del Fondo Monetario Internacional. Pero hay un elemento fundamental que existe en la Argentina, con una expresión que no sé si ustedes la utilizan o lo conocen, que la conocen, que es la bicicleta financiera. ¿Qué es la bicicleta financiera? Lo que en inglés llaman carry trade, que es, yo tengo dólares, los vendo, compro pesos, especulo, compro dólares, compro pesos, compro dólares, compro pesos. Por supuesto, no estoy hablando de comprar $100. Estoy hablando de comprar 100 millones de dólares. Ahora, ¿quién tiene la capacidad de hacer esto? Recordemos que quien le está prestando a la Argentina se llama Besen y que él fue un socio de Soros que se enorgullecía de haber puesto de rodillas al Banco Central Británico o a la economía británica en su momento apostando en contra de la libra esterlina. Y hay muchos otros casos. Perdón, Ricardo, no te escuché. No, no lo escucho a Ricardo. Debe tener Ingeniero, nos apoya activando su micrófono para retroalimentar. Sí. No, es correcto lo que dices, Pedro. Muy famoso cuando cercaron a la libra esterlina en Inglaterra y Soros y todo lo que dices. Nada más quería yo acelerar que lo que estás diciendo está muy bien, lo conocemos, es históricamente un hecho de la vida real. Eso es en todo. la Argentina, la compra y venta de dólares es algo fundamental. Ahora, está claro que lo hace también una persona que tiene 10 pesos y que quiere ahorrar mínimamente, va y compra un dólar. Ahora, eso no mueve la economía, no desestabiliza la economía. El tema es, la Argentina recibió 20.000 millones, 50.000 millones de dólares en la época del gobierno de Mauricio Macri,
con el mismo ministro de Economía que tenemos ahora. ¿Y a dónde fue la plata? Cuando este gobierno se jacta de no invertir en infraestructura, como tiene una política en contra del Estado, algo de lo que habló Ricardo también recién, entonces no ha construido ni una ruta, ni un hospital, ni una escuela, nada. Cuando digo nada es nada. Entonces la plata que llegó, ¿a dónde fue? Porque uno podría decir, bueno, recibieron 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y se invirtieron en más puertos, en más rutas, en más hospitales, en más colegios. No, nada, ni un peso. Se jactan de eso, de que no hay que invertir en infraestructura, que la hagan los privados, que además es una gran mentira. Les voy a dar nuevamente un ejemplo concreto de esta gran mentira. Cuando viene un empresario en la Argentina y dice, por ejemplo, un exportador de soja, por ejemplo, a mí el Estado no me regaló nada. Yo todo lo logré con mi propio esfuerzo. ¿Perdón? ¿Quién construyó la ruta para que usted pueda sacar la soja de su campo y llevarla al puerto? ¿Quién le puso iluminación en las calles para que usted pueda transportar los camiones de noche? ¿Y el puerto? ¿Acaso lo construyó usted? El puerto lo construyó el Estado. Usted sin el Estado no sobrevive. ¿Quién le pone electricidad para que usted pueda tener electricidad en su campo? Ahora, el discurso empresarial es, no, el Estado a mí no me dio nada, yo todo lo hice solo. Es el individualismo al extremo del que hablaba antes Ricardo. Bueno, eso es parte del discurso emocional que existe de manera permanente y que le hace creer al repartidor de pizza que maneja una bicicleta que mañana va a ser un gran empresario. Por supuesto, siempre nos dan el ejemplo del exitoso, ¿no? El exitoso que puede ser Mark Zuckerberg con Facebook o Bill Gates. Ahora, nos cuentan el caso del exitoso. Hay un exitoso y hay 1.000.000 que fracasaron, que quedaron absolutamente quebrados. Les voy a dar un ejemplo de la propia historia argentina con el menemismo. Cuando Menem privatizó empresas públicas importantes, en ese momento a la gente que echaban de sus lugares de trabajo les dieron indemnizaciones. ¿Qué hizo la gente con las indemnizaciones? Recibieron un buen dinero en algunos casos. Gente que trabajaba en el sector ferroviario, gente que trabajaba en el sector docente, en muchas empresas que quebraron recibieron indemnizaciones. ¿Qué hizo la gente con las indemnizaciones? Hay dos casos emblemáticos, perdón, dos rubros emblemáticos. Uno, lo que se llama parripollos. El pollo, ustedes lo llaman también, creo, pollo, ¿no? El pollo de la gallina que se come. Bueno, la parrilla es lo tradicional en la Argentina. Por todos lados, como hongos, aparecieron parripollos. La gente con un poco de la indemnización, ¿qué hacía? Lo invertía en el parripollo pensando que iba a poder sobrevivir con el parripollo. Parripollo por todos lados. No quedó ni uno. Ni uno, ¿eh? Ni uno. No hay un parripollo en la Argentina. En los 90 había por todos lados. Lo otro que proliferó como gran negocio para los grandes emprendedores con las indemnizaciones fueron las canchas de pádel. Ese juego deportivo parecido al mezcla de tenis, bueno, mezcla de tenis, algo, pero bueno, el pádel. Pádel por todos lados. Quedaron algunos, pocos, casi ninguno. ¿Qué pasó con esa gente? Perdió todo. ¿Qué hace esa gente hoy? Maneja un Uber. Maneja un Uber. Sin derecho social, pero claro, es patrón de sí mismo. Cree que porque maneja un Uber con su propio carro va a prosperar, cuando la mayoría obviamente no prospera y nadie que tiene un Uber, creo, corríjanme, no sé cómo es en México, pero nadie que tiene un Uber se hace millonario. A duras penas sobreviven. Bueno, ese es el modelo que tienen en la cabeza. Obviamente, quienes juegan con la moneda, con el dólar y el peso, son los grandes, no son las pequeñas personas. Y acá hay una frase también muy emblemática, porque esto ya se ha visto en la Argentina. Lo que está haciendo Milei no es nuevo. Siempre usa la palabra modernización, pero no es nada nuevo. Ricardo mencionó la dictadura. En la dictadura hubo un modelo económico muy similar
al que está implementando o quiere implementar Milei. Y un ministro de Economía, en un momento determinado que se estaba especulando que el dólar iba a pegar un salto, que iba a haber una devaluación del peso, lanzó una famosa frase que en la Argentina conoce todo el mundo: el que apuesta al dólar pierde. ¿Qué estaba diciendo Lorenzo Sigó, el ministro de Economía? No compres dólares, porque el peso es la moneda fuerte. Entonces la gente no fue a comprar dólares, salvo unos pocos que compraron dólares, porque efectivamente a los pocos días que dijo el que apuesta al dólar pierde, ¿qué hubo? Devaluación. En la década del 90, durante el menemismo, cuando el dólar y el peso estaban en el 1 a 1, hubo mucha gente que pudo viajar muy fácil. Porque claro, cuando yo recibía 100 pesos como salario, lo podía convertir en 100 dólares. Hay una hay una película, búsquenla, la pueden encontrar en internet fácilmente, que se llama La Plata Dulce. Ahí se ve a gente de clase media que iba a Miami y con 100 dólares o 1000 dólares, exagero, no importa la cifra ahora, pensando que eso iba a quedar para siempre, compraba propiedades en Miami. Claro, el dólar estaba un peso, un dólar, había gente que ganaba 1 millón de pesos, ese 1 millón de pesos era 1 millón de dólares, iba a Miami y compraba en cuotas un departamento. ¿Qué pasó cuando se acabó esa paridad peso-dólar? No pudieron seguir pagando, perdieron las propiedades que habían comprado. Fue una ilusión. Por lo tanto, el éxito, palabra clave que usó Ricardo, siempre en la política es éxito para quién. Y por lo general, el éxito es para una pequeña minoría y no para las grandes mayorías, salvo cuando se piensa en lo social. Pero Milei denigra lo social. Él cree que usar la palabra social es mala palabra. Y esto está tratando de inocular en la sociedad argentina. Perdón que me extendía a raíz de lo de Ricardo, sé que hay otra gente que quiere hablar, veo incluso una mano levantadita que tiene ahí Oscar, como en el colegio levanta la mano hace rato. Gracias, Pedro, muy, muy amable con la puntual respuesta brindada a don Ricardo Villa, empresario textil en Puebla, quien fue cofundador del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional y primer presidente del Consejo Coordinador Empresarial aquí en Puebla. Insisto, en la industria textil en Puebla, que tuvo un gran auge con Esteban de Antuñano y Gumercindo Sabiñón. Hay una obra excelsa de Mariano Torres Bautista que se llama El origen de la industrialización de Puebla. Gracias, Pedro. Emitiré una pregunta breve, concreta, en torno al sector energético, Pedro. Releía yo un artículo de nuestro amigo don Alfredo Jalife en torno al descubrimiento del gas bituminoso Shell Gas en Vaca Muerta. Esto fue en 2012, corrígeme si Sí. estoy equivocado. Y fue catalogada como la tercera reserva más grande del mundo, detrás de China y Estados Unidos, insisto, en Vaca Muerta. Citabas a Carlos Menem. Él entregó la empresa YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, S.A. Y recientemente Javier Milei ha impulsado a la empresa israelí Extralit para participar en la enajenación catastral de las pletóricas reservas de litio en Argentina. Sabemos del triángulo de litio, ¿no?, que involucra a Argentina, Chile y Bolivia, que ha generado gran conflicto en Bolivia, al menos con el presidente Luis Arce Catacora, Evo Morales, en fin. Y pues esta conexión entre Javier Milei, Netanyahu, Zelensky, y esta asociación con las transnacionales, ejemplo BlackRock, la banca Rothschild, y es como dato adicional, esta startup Extralit fue fundada en 2021, insisto, y se consagra a desarrollar la tecnología de la extracción directa de litio y proyecta abrir una instalación para producir ferrofosfato de litio, este material de gran demanda y crucial para la creciente industria de las baterías. Y esta empresa startup Extralit se concentra
en las provincias litíferas del norte de Argentina, Catamarca, Salta y Jujuy. Dado este breve contexto, Pedro, ¿cuál es tu perspectiva en torno al sector energético, visto o entendido como un sector plenamente estratégico ante la demanda a nivel regional y mundial, Pedro, donde también aquí en Puebla me permito comentar en el aspecto de los semiconductores? El doctor Alejandro Pedrosa Meléndez fue fundador del Departamento de Semiconductores en Puebla. Insisto, no solo quiero circunscribirme o focalizar al litio, sí como un grande agregado el sector energético con distintas variables, el litio, la inteligencia artificial, en fin. Pero ¿cuál es tu perspectiva, Pedro, en torno al sector energético y las políticas instrumentadas por Javier Milei? A ver, no conozco en detalle lo que está pasando ahora con Vaca Muerta, con el gas o con el litio, pero el objetivo estratégico es el de siempre, privatizar absolutamente todo. Podemos tomar algunos ejemplos para poder comprender qué es lo que pasa cuando hay un auge con los minerales, por ejemplo. Perú se convirtió en los últimos 20, 30 años en una gran potencia minera, gran potencia. Está entre los primeros 5 lugares de producción y exportación de oro, plata, zinc, estaño. Es impresionante lo que ha crecido Perú en los últimos 30 años. ¿Quién se benefició de eso? Vayan a Perú. Una pequeña porción de la población que vive en las afueras de Lima, extremadamente rica y poderosa, y la mayoría de las personas que han trabajado en esos lugares o la gente que vive en esas zonas, extremadamente pobre. Por eso el rol del Estado es tan importante. Por eso cuando efectivamente está el litio, el gas o cualquiera de estos recursos energéticos, por lo menos una porción importante del Estado. Yo no estoy planteando ahora que todo tiene que ser 100% del Estado, eso es parte de otro debate. Ahora, si el Estado tiene por lo menos parte del control de eso, va a invertir en la población. Por supuesto que puede haber corrupción, ustedes lo conocen, con Pemex históricamente, lo que ha sucedido, el huachicoleo, todos esos fenómenos que conocemos. Ahora, una administración honesta de los recursos del Estado, por ejemplo, es para abrir universidades, que es lo que ha hecho el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner durante sus años de gobierno. Ahora, te encontrás, Ernesto, con un gobierno que dice ni un peso para la infraestructura, que se enorgullece de eso. Entonces la pregunta es, ¿a dónde van a ir las ganancias? Porque ese es el gran tema. A ver, ¿qué gana la Argentina con ser una potencia en litio si el dinero va a 4, 5, 10 empresas y nada más? ¿Para qué sirve ese litio? Y no sirve para nada. Es el debate que hay en tantos países respecto a la minería. Cuando dicen, no, la minería desarrolla, la minería va a traer desarrollo. Bueno, sí, si pagan impuestos importantes, que le queden al Estado. Ahora, si lo que invierten, encima tienen exenciones impositivas y no pagan un peso de impuestos, y el Estado no participa, todo ganancia para las empresas. Y a la población local no le queda nada. Ni que hablar, ni menciono los problemas ambientales, que es otro problema también que existe. Ni menciono eso. El tema del agua, los recursos del agua que se necesita para la extracción minera, ni me meto en eso. Entonces, volvemos a la pregunta o a la palabra que utilizaba Ricardo. Éxito. ¿Éxito para quién? Bueno, para algunas empresas que van a hacer mucho dinero. Por eso di el ejemplo de Perú. ¿Cómo creció el Perú con la minería? Miren, la semana pasada un economista liberal clásico en la Argentina, en una entrevista radial, estaban hablando de muchos temas de la economía y él hacía al pasar
dice, bueno, sí, yo a Perú voy ya hace 20 años regularmente por cuestiones de trabajo y la verdad Perú está igual que hace 20 años. No criticaba el modelo económico ni quería elogiar el modelo económico. Lo dijo al pasar, ¿no? Como cuando uno habla de muchas cosas. Y yo me detuve y me quedé pensando, ¿cómo está igual que hace 20 años? Claro, porque uno va al centro de Lima o va a la periferia de Lima y está igual que hace 20 años. Esto es, la gente sigue pobre como hace 20 años. Claro, uno va a determinados barrios, zonas en Lima, no en el centro, en algunas zonas periféricas, y parece Madrid, parece Europa, con los parques muy lindos, todo con unas muy lindas urbanizaciones, con mucho verde, sí, para un pequeño núcleo de la población. Por eso lo derrocaron a Pedro Castillo en su momento, porque Pedro Castillo, mal que mal, quería distribuir un poco la riqueza, pero la palabra distribución de la riqueza es mala palabra en bocas de estas personas. Bueno, ustedes lo conocen de México también. No les estoy revelando nada nuevo. Lo que pasa es que el gobierno de Milei es extremo. Ningún gobierno neoliberal plantea que no hay que construir ni una ruta. No, reconocen que hay que invertir en infraestructura, después se ve cómo se sacan los recursos. Ningún gobierno neoliberal dice que no hay que invertir en educación pública. Bueno, mi ley sí. Es increíble. Y es increíble que lo voten, ¿no? Pero bueno, ya tenemos algunas de las explicaciones. Gracias, Pedro, muy, muy amable por la respuesta. Sin duda, en México enfrentamos hace algunos años la privatización bancaria en nuestro país. Hay un libro excelso del abogado Francisco Ibarra Palafox titulado La privatización bancaria en México. Da cuenta de todo el estado del arte, el origen, evolución, situación actual, la entrega de los bancos, Banco Atlántico, Banco de Oriente, Banpaís, Banco Cremin, se fusionó con Cremin Unión, manejo irregular, Carlos Cabal Peniche, nombres, datos duros, fechas. Recomiendo esa obra, creo que está agotada. Carlos Mesa Gutiérrez estaba buscando este libro, yo lo tengo para quien desee profundizar en el conocimiento. Y antes de darle el uso de la voz a Gildardo Gómez, sí, también de la contaminación ambiental, Pedro, en México, con Germán Larrea Mota Velasco, la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, esta afectación ambiental, el hiperextractivismo, predomina el capital frente a la biodiversidad o a el propio desarrollo armónico entre los sectores productivos. Adelante, Gildardo, gracias por tu... Un minuto antes de Gildardo, yo adelante, voy a ver Pedro. que no se me queme la comida. Claro, Pedro, Que claro. no haya fuego pequeño. Claro, Pedro, no hay ningún problema. Posteriormente a Gildardo corresponderá el uso de la voz a Óscar Aguirre. Y si alguien más desea intervenir, por favor, lo suplico, lo manifieste con mano física o mano virtual para enlistar su intervención en este conversatorio de hoy. Aparte de generar reflexión, pensamiento crítico, también propuestas hacia el futuro. Al inicio me permití leer la lectura, me permití dar lectura a la semblanza de Pedro Brieger y en su contenido recordaba yo sobre sus artículos sobre Medio Oriente. Ha escrito profundamente sobre Medio Oriente. Sabemos lo que ocurre con el pueblo palestino, el genocidio terrible, y lo comento por cualquier propuesta que pudiera surgir derivado de este ejercicio reflexivo, sí, como parte de un proceso de educación permanente donde aprendemos unos de otros, como bien refiere don Luis Benavides, y generar propuestas también, propuestas de valor hacia el futuro. Al menos yo lo comento para lo que resta de este siglo XXI, los próximos 75 años de este siglo, en concordancia con la declaración de las responsabilidades de las generaciones actuales,
para con las generaciones futuras de la UNESCO de noviembre de 1997, esa preservación de la humanidad. Acá estoy otra vez, Insisto Ernesto. que se... Sí, gracias Pedro, muy, muy No se amable. me quema la comida. Muy amable, muy amable. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Ernesto, por invitar y por el tiempo y por ser el host de este espacio. Y gracias también, Pedro, por tu tiempo y tus comentarios muy relevantes. Y la duda que yo tengo más que nada es con lo que estamos viendo respecto a Trump comentando hace unas semanas, comentó, y no lo voy a citar exactamente, pero comentó algo así como, si Milei no gana, vamos a retirar por Argentina, ¿no? Y también vemos su postura bélica ante pues, Venezuela y Colombia, pues, muy conflictivo. Eh, Se me hace muy interesante que en el último mes, Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires haya perdido tanta aceptación el peronismo y que termine ganando pues la libertad avanza. O sea, se me hace una cosa bastante extraña de ver. O sea, digo, no me sorprende en el sentido de que, pues, Scott Bessent sale y comenta y da este apoyo monetario a Argentina. Se puede, o sea, es posible que estemos viendo una forma de coerción eh, al voto, o sea, en el sentido de afectar directamente a la democracia de una forma muy coercitiva, bastante no sé si decir descarada o bastante, pues, intensa en ese sentido. Se me hace muy, pues, relevante ese tema precisamente porque en México estamos empezando a escuchar discursos similares por parte de Salinas Pliego, por ejemplo, con anarcocapitalismo y el Partido Acción Nacional con estas ideas de Dios, patria y familia. Entonces, siento que se me hace una cosa muy extraña que el peronismo haya perdido tanta aprobación en Buenos Aires pues precisamente en este último mes a raíz de estos comentarios de Trump. ¿Qué piensa usted al respecto? Es muy cierto lo que decís, y es la pregunta que nos hacemos todos, obviamente. ¿Qué pasó? Especialmente por la sorpresa, porque el 7 de septiembre hubo un desdoblamiento electoral y justamente el peronismo con la figura del gobernador Axel Kicillof tuvo un triunfo muy importante frente a la Libertad Avanza inesperadamente. Ahora esto, uno de los análisis que se hace es que generó el miedo a que otra vez gane el peronismo. Volvemos a la antinomia peronismo-antiperonismo. Entonces, a esto sumale lo que acabas de decir, la ayuda de Estados Unidos, y Trump diciendo, si pierde mi ley, retiro mi apoyo. Y volvemos a lo que yo planteé del caos. ¿Qué implicaba o qué implica que Trump le retire el apoyo a la Argentina? El caos. Porque como el modelo económico está fracasando, a pesar de esto que yo señalé de la inflación, está teniendo problemas muy serios económicos. A ver, un gobierno que va y le pide 20 mil millones de dólares de ayuda al gobierno de los Estados Unidos, que va y le pide otros 20 mil millones al Fondo Monetario Internacional, que va y recibe dinero del BID, del Banco Mundial, de todos lados, te marca que tiene problemas muy serios. Lo trata de maquillar, pero si tu economía personal está estable, no pedís ayuda, no te endeudás. Y lo que está haciendo el gobierno argentino es pidiendo ayuda y endeudarse todo el tiempo. Lo que no pudimos evaluar tal vez, nadie pudo ver, es cómo esto iba a funcionar en la psicología de la persona que fuera a votar. Esto es, ¿qué pasaba el lunes? ¿Qué va a pasar el lunes? Todo el tiempo se habló de la semana pasada, es que si Milei pierde, hay una debacle y que el dólar se va por las nubes. Y acá el tema del dólar siempre es tan importante. Y si gana Milei, también el dólar se va por las nubes. Y si Trump le retira el apoyo, ¿qué va a pasar? Y esto debe haber funcionado mucho. Entrar en la psicología de cada persona que votó
porque además la respuesta de por qué una persona vota no es unívoca y no es lineal. Y muchas veces le preguntas a una persona por qué votaste algo y no te lo sabe explicar muy bien. El voto no siempre es claro. Estamos frente a una situación inédita. El gobierno de los Estados Unidos, como bien dijiste, intervino directamente en este proceso electoral para salvar a Milei. Lo dijo Trump en una de las entrevistas, dijo, la Argentina se está muriendo. Le dice a una periodista que le pregunta, los tenemos que ir a salvar. Ahora, lo que interpretamos desde nuestra posición crítica, antiimperialista, como una profunda injerencia de Estados Unidos en la Argentina, que ahora el ministro de Economía se llama Scott Bessent y Trump quiere manejar el país, para mucha gente funcionó de otra manera. Funcionó. ¿Y qué pasa si se cae Milei? Vamos a estar todavía. Entonces mejor que se mantenga. Porque viene la hiperinflación, porque no sabemos qué pasa con el dólar, porque no va a haber dinero, no va a haber nada. Y yo creo que esto funcionó de una manera inesperada. Ayer bajó, hoy volvió a subir. Ni Scott Bessent sabe cómo manejar el tema del dólar en Argentina. Les aseguro que la psicología de los argentinos respecto del dólar no la entiende ni Scott Bessent. Yo sé que es difícil de entender esto, pero vean la película esa, si pueden consigan la película esa Plata Dulce de la época de la dictadura, porque es extraordinaria cómo la gente ilusionada viajaba a Miami, compraba televisores y de la noche a la mañana hay una escena muy característica de la película, que está en un momento de la película, entre dos personas, donde una le dice al otro, no inviertas en la Argentina, no inviertas en industria, ahora el negocio es salir a comprar, vender, y se va a Estados Unidos y vuelve de Estados Unidos con con muchos objetos y la otra persona de la noche a la mañana pierde todo, absolutamente todo, todo, se queda sin nada y la respuesta de la persona que perdió todo lo llama al otro que se llamaba Arteche y le dice Arteche la puta que te parió. Es una frase que se hizo muy popular a raíz de la película y que significa perdí todo por tu culpa, por creer que jugando con el dólar, jugando con esta plata dulce, por eso la película se llama Plata Dulce, me voy a enriquecer. Sí, se enriquecen 5 y pierden 20 o 100. Lo mismo ahora. ¿Quién está ganando con estos juegos con el dólar? Yo no conozco a yo no tengo ninguna persona cercana que pueda estar en el casino financiero. Porque para estar en el casino financiero y para ganar plata, no lo haces con $1.000, no lo haces con $10.000, ni lo haces con $100.000. Lo haces con $5 millones, con $10 millones o con $100 millones. ¿Y quién tiene ese dinero? Me imagino que ninguno de ustedes lo tiene, yo tampoco lo tengo. Bueno, esto es uno de los elementos centrales de la psicología argentina, muy difícil de entender, ¿eh? Muy difícil de entender. Y por eso el tema de la inflación es también tan importante, la inflación o el caos, ¿no? Y el lunes todo el mundo pensaba que se venía el caos. Bueno, no vino el caos. ¿Puede tener éxito el modelo? O vuelvo a la palabra que utilizó Ricardo, y para unos pocos puede ser. De todas maneras, creo que hay anticuerpos en la Argentina históricos que no le va a ser tan fácil a Milei. No digo que no tenga éxito, pero no le va a ser tan fácil. Mauricio Macri, que gobernó 4 años en las elecciones legislativas de medio término, como la del domingo pasado, arrasó en la Argentina. Y la gente ya decía, va a tener 8 años de gobierno. A los 3 meses le vino una crisis y no pudo reelegir. Entonces hay que mirar estas situaciones con cautela, no caer en el impresionismo, ni en la euforia desmedida porque pierde, ni en el pesimismo desmedido porque hoy ganó esta elección. Hay que tratar de mantener un equilibrio en el análisis, por supuesto que no siempre es fácil.
Muy amable, Pedro, gracias por la respuesta. Corresponde el uso de la voz a Óscar Aguirre y posteriormente el maestro Nicolás Dávila Peralta. Por favor, adelante, Óscar, ya tienes activado tu micrófono. No lo estoy viendo, Óscar. Buenas tardes a todos. Bueno, Ahí mira, está. mi pregunta es pues más desde Argentina, pero desde cómo está el mundo, ¿no? Y cómo está el mundo ahora, bueno, pues yendo hacia la multipolaridad y con un modelo económico que viene desde el Partido Comunista Chino. Resulta que este, jamás se nos hubiera ocurrido que dentro del capitalismo eh, el Partido Comunista Chino pues manejara la segunda economía más grande del mundo y en crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita es un mundo como hace 10 años era un poquito diferente, pero yo creo que en 10 años eh, las economías rusas, el BRIC en general, eh, va a poner otro tipo de reglas. Y yo, por ejemplo, en el tema de los robots, digo, para poner un ejemplo de lo que para mí es una economía social como la China, y cuando dice que se benefician uno y que se perjudican 20, no, se, se benefician 24 y se perjudican 5.000 millones de gente en el mundo, porque esos que dices que creen que no tienen patrón, son dueños de 500.000 vehículos en el mundo sin haber gastado un quinto y todos esos son sus empleos. Es decir, la concentración de la riqueza es ya una verdadera locura y los chinos van en otro sentido. Y aquí digo, quiero poner el ejemplo de los robots, que los chinos traen como 2 millones de robots, los norteamericanos traen como 180.000, pero por cada robot que hacen los norteamericanos pierde su empleo un montón de personas. Y en el caso de los chinos, en realidad es, no sé, es una sustitución que me imagino. Y aquí para dar a entender qué me imagino, la otra vez discutían el tipo de Vox en la Cámara con el presidente español, y entonces el de Vox se quejaba de por qué habían dejado, se le estaban colando tanto gente de fuera, ¿no? Tanto indocumentado. Entonces el presidente le dice, mire, el 90% entran con sus papeles, bien, en orden. Dice, porque si no, dice, ¿quién va a sustituir ahora que demos pensiones a los españoles? ¿Quién nos va a sustituir, no? Pues sí, me quedé pensando que los chinos lo que seguramente están haciendo con sus robots es esa sustitución y que en el mundo occidental, pues lo que hacen es mayor ganancia. Bueno, esto va a reventar, va a tronar. ¿Y qué pasa con países como Argentina, como pues ahora Bolivia, como todos esos países pues que ahora se sienten que están pues en el primer mundo, porque ahora ya son de derecha, ¿no? La pregunta es, ¿qué influencia va a tener estos países del BRIC en la economía mundial con los países que están yéndose totalmente en sentido contrario hacia donde los norteamericanos quieren, ¿no? Esa es mi pregunta.
La verdad no tengo la respuesta, Oscar. Creo que tu pregunta es una pregunta clave, especialmente por el crecimiento de China, pero creo que hay otro elemento que tal vez da para una conversación completamente diferente y que tiene que ver con lo cultural. Nosotros, América Latina, somos parte de la cultura llamada occidental, y la cultura china es muy diferente a la nuestra. China puede tener una hegemonía económica y un gran crecimiento económico, pero difícilmente pueda tener una hegemonía cultural. Y la verdad, no sé cuál es el modelo cultural y social de China. Una cosa sí podemos saber, pero digo, esto creo que merece una conversación de otro tipo, y es que hay una paradoja. El mayor crecimiento económico, el mayor desarrollo tecnológico debería, entre comillas, a que trabajemos cada vez menos y disfrutemos más de aquello que los socialistas utópicos planteaban en el siglo XIX, una palabra que parece prohibida, el ocio. Y sin embargo trabajamos más. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero yo hoy trabajo mucho más que antes, cuando debería ser al revés. La tecnología supuestamente nos debía liberar de la esclavitud del trabajo, y es todo lo contrario. Pero creo que eso merece una, una conversación de otro tipo respecto de qué queremos de la vida en general, porque el modelo de Milei, el modelo de las derechas, de Vox, es todo el tiempo trabajar, hacer plata, hacer plata, hacer plata, hacer plata, ni siquiera trabajar, es hacer plata. El modelo es hacer plata. ¿Qué hay en no sé cómo es en México, pero en la Argentina, cuál es la publicidad que hay en la mayoría de los equipos de fútbol importantes? Los casinos, las apuestas. Eso es lo que le queremos enseñar a nuestros hijos, que jueguen al casino. Después se quejan, la ludopatía, los niños que están tan afectos a la ludopatía, que ya con el celular en el colegio a los 10 años están con las apuestas. ¿Sí? Porque el modelo es hacer plata. Plata, 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 plata. Bueno, ya ¿se acuerdan en Cabaret la música esa Money Makes the World Go Round que cantaba Liza Minnelli? Bueno, esto está extremadamente exacerbado. No sé cuál es el modelo chino al respecto, no sé si es tan diferente, pero este modelo individualista no habla de felicidad, habla de plata. Pero digo, creo que eso sería interesante para otra conversación, Oscar. Creo que nos queda una última pregunta o comentario, Ernesto, ¿verdad? Sí, Pedro, del maestro Nicolás Dávila Peralta, él es autor, es buen amigo nuestro y es autor del libro Sed de Poder, el camino de la extrema derecha, un académico destacado aquí en Puebla de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestro Nicolás, adelante, por favor. Gracias. Pues yo quiero plantear dos situaciones, ¿no? La primera, bueno, va relacionada precisamente con la política de Donald Trump, que yo considero que esta política busca aplicar de manera muy estricta, diría yo, ¿sí? Aquel lema de América para los americanos, ¿no? Es decir, Trump lo que busca es controlar a Latinoamérica y al Caribe. Lo estamos viendo con los bombardeos a las lanchas, a los yates, ¿no? En el Caribe, ¿no? Y la decisión de imponer todas estas condiciones para negociar, ¿no? Incluso con México, ¿no? México, la negociación la condición es el combate al narcotráfico, ¿no? Pero yo veo que así como antes el fantasma era el comunismo, después el fantasma fue
el terrorismo árabe, hoy el fantasma es el narcotráfico, ¿no? ¿Por qué le llamo fantasma? Porque es el pretexto nada más para dominar. Bueno, y como ya lo dijeron antes, ¿no? El condicionamiento a Milei, el condicionamiento a Argentina fue o ganan o no los apoyo, ¿no? La presión. Ahora bien, por otro lado, en México, a partir del gobierno de Carlos Salinas, entramos también al primer mundo. Carlos Salinas dijo que con el modelo México iba hacia arriba, ¿no? Bueno, fueron 30 años en donde México nunca subió, ¿verdad? Ahora, la pregunta ya concreta es, con estas presiones desde los Estados Unidos, de volver otra vez a dominar a Latinoamérica y dominarla desde la extrema derecha, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Argentina con esta situación y con el gobierno que ustedes tienen? Es mi pregunta. A ver, Nicolás, lo único que no se puede predecir es el futuro. Pero yo creo que hace 20 años, porque la semana que viene se van a cumplir 20 años de la Cumbre de las Américas del 2005 en Mar del Plata, hace 20 años que América Latina está en disputa. Bush trató de imponer el ALCA, el Área del Libre Comercio de las Américas, en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, y apenas 4 países del Mercosur, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, con Venezuela, le dijeron que no al ALCA. En ese momento, esos eran los únicos países que le dijeron que no al ALCA, y había gobiernos, llamémosle progresistas, en el Mercosur, en Brasil, Uruguay y la Argentina, no en Paraguay, y Venezuela. En ese momento, las 2 espadas que tenía Bush en esa reunión eran Vicente Fox y Álvaro Uribe. Bueno, hoy México y Colombia tienen gobiernos progresistas. Argentina no, Brasil sí, Uruguay sí, Chile sí, Arce se está yendo de Bolivia, Honduras sí, San Vicente y las Granadinas sí. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que esa disputa existe. Está claro que ahora Trump está interviniendo en América Latina para saldar esa disputa, porque no la pudieron saldar, ni con golpes de Estado contra Evo Morales, por ejemplo, ni con intervenciones militares, ni con Lenín Moreno en Ecuador. La disputa persiste, porque seguimos siendo la única región, Nicolás, del mundo, me refiero a América Latina, que sigue teniendo políticas alternativas a las políticas neoliberales. No hay en Europa nada similar, no hay en África nada similar, y no hay nada en Asia, nada similar a Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum, a Lula da Silva, a Gustavo Petro, a Nicolás Maduro, a Lula da Silva. No hay. Somos privilegiados en el sentido de tener gobiernos que representan a los sectores populares que se enfrentan al imperio. Como el imperio no pudo destruir esos gobiernos hasta ahora, porque había una imposibilidad de intervenir tal vez de una manera más directa, Trump, desde una postura de extrema derecha, por supuesto, como bien señalabas, está interviniendo de manera mucho más activa. No es que antes no intervenían, ¿eh? El Plan Colombia existía, el bloqueo a Cuba existía y existe. Estados Unidos intervenía. Lo que no se había visto, y este es el gran cambio, es esta intervención directa. Hay que ver qué pasa en Venezuela. Hay que ver si se animan a intervenir directamente en Venezuela. Como Estados Unidos está gobernada por un loco, todo es posible. Todo es posible, sí, pueden entrar a Venezuela, pueden tratar de matar a Maduro con algún golpe quirúrgico, como lo llaman ellos. Es impredecible,
Hoy el gran enemigo, como bien señalaste, supuestamente el gran enemigo es el narcotráfico, cuando en realidad el consumo hasta lo tienen ellos. El tema del famoso fentanilo. 100.000 muertes, cerca de 100.000 muertes por año de fentanilo y no hacen nada. Su frontera no la controlan. Siempre dicen el muro que van a controlar y la droga sigue entrando. Y la droga no entra en esas lanchas, en esas lanchas que pueden transportar 1.000 kilos. Entran toneladas y toneladas y toneladas. Bueno, tienen un problema interno muy serio. Yo creo que no les va a resultar fácil, porque esta América Latina sigue en disputa. Entonces, hoy tienen a un Milei, es verdad. Hoy tienen a un Noboa en Ecuador, pero sigue siendo un territorio de luchas sociales muy importante. En Ecuador sigue habiendo luchas sociales importantes. En Perú sigue habiendo luchas sociales importantes. Entonces, apoyaron a Bolsonaro, pero Bolsonaro no logró reelegir. Apoyaron a Macri, no logró reelegir. ¿Están interviniendo fuertemente en la Argentina? Bueno, esto es novedoso. No sabemos qué consecuencias puede tener. A mi juicio, a corto y mediano plazo, la disputa continúa. Salvo que efectivamente intervengan en Venezuela, entren en Cuba, que eso ya sería tal vez un cambio muy profundo. Pero impredecible, porque no sabemos qué consecuencias puede tener. También pensaban que Vietnam iba a ser un paseo, y no lo fue. Entonces, ellos se creen superpoderosos, indestructibles, omnipotentes, y no quiero referir, bueno, la voy a citar igual, la famosa frase de Mao, que tal vez no sea exacta, pero que es un tigre de papel, el imperialismo, no es exacta, pero entendemos la metáfora de lo que esto ha significado a lo largo de la historia. Por supuesto, sigue siendo la primera potencia mundial, pero bien hizo Oscar en recordar el tema del crecimiento de China, porque China ya no copia solamente tecnología occidental. China ya ha demostrado durante la pandemia que tiene tecnología en muchos rubros más avanzada que la tecnología occidental. No hace mucho escuché a un empresario del rubro automotriz, no recuerdo de dónde, de Estados Unidos, que decía, los autos chinos son mejores que los nuestros. Digo, es para prestar atención. Lo que pasa, Nicolás, que nuestra mentalidad occidental es cortoplacista y se rige por nuestras vidas. Nuestras vidas es que tal vez lleguemos a tener 80 o 90 años. Y los chinos miran a muy largo plazo. Y a nosotros, me incluyo, nos cuesta entender eso. Nos cuesta entender esas civilizaciones milenarias que piensan a muy largo plazo. Pero no solamente la China, ¿eh? Yo recuerdo cuando, y con esto cierro para no irme por las ramas, me acuerdo cuando Samuel Huntington escribió su famoso texto de choque de civilizaciones, que un filósofo japonés, creo que era Umehara, escribió un texto donde decía, el capitalismo occidental no puede pensar a largo plazo. Su objetivo es la ganancia a corto plazo y si hay que destruir, destruye. Ríos, bosques, lo que fuere. Nosotros, decía Japón, somos capaces de pensar de acá 500 años. Ellos no. Por eso son capaces de destruir cualquier cosa. Yo me incluyo. Yo no puedo pensar de acá a 10 años, mucho menos a 50 o a 500. Pero ellos sí. Y tienen esa paciencia que nosotros no tenemos. Nosotros queremos las respuestas a corto plazo. Difícil dar una respuesta acabada, Nicolás. Hay que seguir pensando conjuntamente. Muy amable, Pedro. Ya casi son las 9 de la noche allá en Argentina. ¿Permites una última intervención de mi parte, Pedro? ¿Lo permites? Sí, claro. Por favor, y gracias al maestro Nicolás Dávila. Insisto, es autor del libro C de Poder, el camino de la extrema derecha aquí en Puebla, que ha desnudado organizaciones secretas como el Yunque y otras más. Un tema complejo que exige ser abordado desde esa complejidad. En México estamos viendo la consolidación de la agrupación política nacional llamada Humanismo Mexicano, que se perfila a ser partido político ligada a la secta de la Luz del Mundo, y es otro tópico que también merece su distinción. Pedro, visualizábamos hace unos días la ruptura
Estoy compartiendo pantalla muy breve, muy breve. Entre Eduardo Verástegui y Javier Milei. No voy a leer el X, solo lo estoy compartiendo en pantalla, cualquiera lo puede buscar en X, lo llama no la vi, traidor. no me enteré. Ah, ¿no? No, pero qué importante lo que estás diciendo. Sí, sí, así es. Sí, Leeré el primer párrafo, Pedro. El traidor sí, de Javier Milei ganó, en gran viendo. parte gracias al gran genio de Agustín Laje. Es un autor y escritor español, Agustín Laje. No, argentino. Laje es Argentino, argentino. perdón. Pero sí está vinculado a Vox, ¿verdad? Argentino, Sí. es argentino. Claro. Al apoyo de Vicky Villarruel y desde luego al respaldo de todos los que confiaron en él, en su momento. Ya destaca que lo invitó a la CEPAC México, la Conferencia Política de Acción Conservadora, que aquí en México los periodistas Álvaro Delgado le han dado puntual cobertura, y Alejandro Páez Varela. Y bueno, continúa su X, ¿no? Continúa su X, y al final, insisto, Pedro, ahorita te lo envío en un WhatsApp, su X. Por favor. Eduardo Verástegui destaca que le consiguió una entrevista con Tucker Carlson, y ni las gracias dio. Después se le volvió a invitar a CEPAC México y les canceló una semana antes sin explicación. Le pedimos que al menos enviara un video disculpándose o saludando al pueblo mexicano, y su equipo respondió que él no hacía videos. Entonces, es una ruptura y fractura trascendental, Pedro. Y menciona, bueno, esto fue, lo podemos observar, este X fue el sábado, ¿sí? Porque dice que menciona que mañana, o sea, sábado para domingo, Javier Milei va a perder por traicionero, malagradecido y desleal, pero sobre todo por incompetente. Ya es tiempo de nuevos líderes. Para mí, dice Eduardo Verástegui, dos grandes referentes con todo potencial para servir a nuestros hermanos argentinos son Agustín Laje y Victoria Villarruel, líderes pro vida, pro familia, defensores de la verdadera libertad. Bueno, ¿cuál libertad, no? Inteligentes, carismáticos y sobre todo gente buena y con valores. ¿Qué opinas, Pedro? No lo sé, me acabo de enterar. Es verdad que no había ido a México, ahora estoy atando cabos, como se dice. Como estábamos tan inmersos además en la campaña electoral, seguramente nadie se dio cuenta. Se lo voy a pasar a algunos colegas en medios de comunicación para que lo vean. Quiero más información ahora sobre esta ruptura, por supuesto. Sí, claro, solo fue como un dato, y concluyo, Pedro, no quiero abusar de tu tiempo, pero es un ejercicio nutrido de educación permanente donde aprendemos unos de otros, y el espíritu de transgresión y el espíritu crítico está presente entre nosotros. Javier Milei visitó la tumba del Rebbe Lubavitch Schneerson, ¿no? Para agradecer, ahí es la conexión, pues, Hazara, ¿no? Israelí. Estoy mostrando la imagen. Yo borraría lo de Hazard a eso, ahí hay mucho mito alrededor de eso que la extrema derecha está utilizando, que me parece un disparate, pero no importa, ese es otro tema. De acuerdo, de acuerdo. La conexión, y concluyo, Pedro. Tengo en mis manos ejemplares de la revista Palestina, publicación mensual de la extinta Organización para la Liberación de Palestina en México. De niño aquí en las iglesias yo recuerdo que se cantaba Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Yo no sé si los cristianos de hace 25, 30 años recuerden lo que cantaban y qué piensan ahora de Palestina, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación, Pedro? ¿Qué podríamos hacer desde Latinoamérica a favor del pueblo palestino, donde ya es, pues, largo este desierto de 75 años de esta progresiva ocupación de neocolonialistas israelíes? Y desde América Latina, el sur global, Pedro, ¿podríamos conformar una red de análisis permanente donde podrían participar? Seguramente lleva relación con el periodista uruguayo Ariel Umpierres. Es decir, ¿es posible unificar América Latina con elementos
en el presente, que tengan esa congruencia, coherencia y coexistencia hacia el futuro, con propuestas y específicamente con esa visión humanista y de apoyo al pueblo palestino, Pedro? Bueno, a ver, es largo para hablar y creo que la verdad merecería otra sesión. Con todo gusto la armamos, Ernesto, y conversamos sobre esto. Yo he tratado de unificar esto que vos estabas planteando ya hace muchos años y fracasé. Cada uno se quedó con lo suyo, pero ustedes en México tienen gente muy capaz que yo sé que está trabajando, bueno, gente que yo conozco, respeto, en el Colegio de México, fuera del Colegio de México, el amigo Peter Geller, que trabaja en solidaridad con Palestina ya hace décadas, Silvana Rabinovich, una gran académica que trabaja estos temas hace años. Creo que en México usted tiene, bueno, la propia Claudia Sheinbaum en su momento, ¿no? Ahora como presidenta tal vez se le hace un poco más difícil, pero, pero sí, creo que hay mucho que se puede hacer, especialmente Colombia intervino fuertemente a través del presidente Gustavo Petro, mandaron una ayuda humanitaria a Gaza, ahí intervino muy bien Víctor Correa de Lugo, el asesor presidencial sobre los temas de Palestina, es un amigo también. Me gusta la idea que estás planteando, Ernesto. En una de esas podríamos buscar la manera de hacer un Zoom con gente de los diferentes países para pensar o hacer lo que los norteamericanos llaman un brainstorming. Bueno, una tormenta de ideas, pensar qué es lo que se puede hacer, me parece viable, me parece posible, me parece una gran idea la tuya. Hay que buscar los nombres e implementarlos. Sí, con todo gusto. De acuerdo, muy amable, Pedro. Si me permites, iré incorporando la lista, la socializo, ya que ha surgido de este conversatorio muy nutrido, ampliamente nutrido. Sí, nos comunicamos y lo hacemos, perdón, claro. Sí, de acuerdo. Ya finalizamos. En marzo fue que nos conocimos del 2022, Pedro, en el 7º encuentro del Grupo de Puebla. Y en octubre, curiosamente, Pedro, en octubre del 2023, hace 2 años, nos volvimos a reencontrar. Y te agradecemos tu tiempo en aquel momento, 2023, que pudimos compartir los alimentos, intercambiar también ideas. Eso es lo más importante, los alimentos, la comida poblana. Claro, que está pendiente el chile en nogada, Pedro, lo sabemos. Exactamente. Está pendiente el chile en nogada y nos mantenemos también pendientes de esa vinculación con la academia en Puebla, el maestro Nicolás Dávila, alguna posibilidad para celebrar conversatorios presenciales, presentaciones de libro, con la Ibero también, Gildardo Gómez que nos acompaña, con la Universidad de las Américas en Puebla, es decir, generar un espacio de discusión permanente con la academia y con la comunidad estudiantil, generar ese pensamiento crítico permanente hacia el futuro. Te voy a mandar, Ernesto, algunas cosas que estuve escribiendo este último tiempo sobre Gaza para que la socialices con los otros compañeros. Por favor, Pedro, muy amable. Agradecemos tu tiempo, casi 2 horas, Pedro, muy amable, estamos en contacto. En breve te hago llegar la lista de propuestas, donde también podría incorporarse nuestro amigo, el ex embajador de México en Uruguay, Víctor Manuel Barceló Rodríguez. Me acaba de comunicar que concluyó su vida diplomática como parte del Servicio Exterior Mexicano, y creo que también podría incorporarse a esta propuesta. Con todo gusto. Muy amable, Pedro. Estamos en contacto. Gracias por tu tiempo, por tus 2 horas. Buenas noches, un abrazo hasta Argentina. Un abrazo para todos ustedes. Ha sido un gusto. Hasta pronto. Un gusto a todos. Gracias a quienes nos acompañaron y que participaron. Estamos en contacto. Gracias.